Muy bien. ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente. Estamos en la Escuela de Formación Bíblica de Sede Don Bosco, hoy con la presencia del hermano Hugo Aguirre, quien nos va a compartir un tema muy bonito relacionado con el Evangelio. Recuerde que estamos en el módulo número 3, que hace referencia propiamente al Nuevo Testamento. Y en este proceso de introducción al Nuevo Testamento, estamos en la introducción a los Evangelios. Entonces, hoy tenemos al hermano Hugo Aguirre, salesiano Don Bosco, que está con nosotros y nos va a compartir el tema. Hace un rato conversamos ampliamente acerca de él, de quién es y de su ministerio. Pero bueno, eso tendrán otra oportunidad de verlo en otro momento para que conversemos más acerca de su vida. En este caso, vamos a dar inicio a esta escuela de formación. Hermano, bienvenido. Bueno, muchas gracias y buenas noches. O en el momento en que los que no están presentes puedan ver esto, pues les doy un cordial saludo. Con mucho gusto voy a compartir hoy el tema acerca del género literario Evangelio. Es un tema que me gusta mucho y de una vez para que podamos avanzar, porque he querido hacerlo, nada más me confirman si están viendo esta presentación. ¿Correcto? ¿Sí la estamos viendo? Full Ok. pantalla, hermano. Quiero compartir una presentación y además una explicación desde mi vivencia como estudiante del padre Osvaldo Saúl Anleu Sandoval. Esta presentación también es una recopilación de algunas enseñanzas de él. Es un biblista y bueno, estudió por allá en Jerusalén y estos lugares, ¿verdad? Eh, sobre cómo nos vamos a acercar a los evangelios. Primero, sabiendo que tienen un origen, sobre todo en el título, ¿verdad? En esta palabra que significa evangelio. Eh, Probablemente después van a ir conociendo cómo se formó cada uno de ellos, pero hoy es una introducción general. Lo primero que les presento pues es el término evangelio y viene por ahí del griego, en esta palabra, ¿verdad?, que tenemos ahí, que significa buena noticia. Ese es como el término eh, etimológico. Le podríamos hacer como una división, ¿verdad? Eu significa anuncio en griego y angelion era como un ángel, ¿verdad? Como un ángel que lleva el anuncio. Entonces después se hace la interpretación de que es una buena noticia. Algo que a mí me pareció muy oportuno de estas clases del padre Anleu es que él menciona un campo semántico que comparte también esta palabra. Y el campo semántico nos vamos a referir a aquellas palabras que comparten como el mismo sentido. Eh, un ejemplo puede ser que en algunos lugares a un muro no solo le decimos muro, sino que puede ser que le digamos valla, tapia o, bueno, varias palabras para referirnos a una cosa y comparten el mismo significado. Entonces, él menciona que este término también comparte un campo semántico desde lo militar, que significa la victoria o triunfo, porque se anuncia una victoria, un triunfo se tiene que anunciar. Lo mismo la realeza, se comparte este término, porque en la realeza hay la calidad del personaje, también se tiene que anunciar quién es. eh, si alguna vez nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Se dicen todos los cargos que tiene, qué título se le ha dado a esta persona. Y ya después, en el campo religioso, se comparte este sentido que significa lo que Dios hace para salvar a su pueblo. Yo les dejo ahí estas citas bíblicas en donde ustedes pueden consultar a qué se refiere esto, ¿verdad? Entonces, nada más para recibir un ejemplo, yo no sé si tienen a su mano la Biblia, pero sí irán saliendo varias citas. Entonces,
al menos yo ahorita voy a leer esta de Isaías 49, pero por ahí tengan la lista por si yo menciono alguno que me haga favor de buscar una cita. eh, pues así también ustedes pueden participar. Esta cita, el versículo 9 dice, súbete a un monte alto, alegre mensajero para Sión, clama con voz poderosa, alegre mensajero para Jerusalén. Clama sin miedo, di a las ciudades de Judá, ahí está vuestro Dios. Entonces, como les decía, en este campo semántico vamos a considerar que el Evangelio, además de este sentido de que es una buena noticia, también que a nosotros nos compete ya este sentido religioso, y es lo que Dios hace para salvar a su pueblo y que lo anuncia. Esa salvación tiene que ser anunciada. Ahí esta cita pues nos menciona que el que anuncia tiene que subirse a un monte alto, tiene que ser escuchado. Y entonces, este término nos va a conducir a que nos podamos quedar que ahora desde el punto de vista cristiano, al referirnos a evangelio en la Biblia cristiana, vamos a ver que es buena noticia acerca de Jesucristo, ya como especificando más, porque en la diapositiva anterior es un punto general de cómo se puede interpretar la palabra evangelio, pero lo que nos va a servir a nosotros y el sentido que le vamos a tomar es que ya no es un anuncio de una persona importante porque tuvo una victoria militar o porque tiene un puesto en la realeza, sino ahora el sentido se va a tornar hacia la buena noticia acerca de Jesucristo. Ahora sí, desde este sentido, en la época del Nuevo Testamento, el vocablo evangelio no se refería a un escrito. He aquí lo que yo les decía antes, ¿verdad? Que no se consideraba solamente un escrito, porque en ese tiempo eh, Jesús estaba presente, ¿verdad? Y tal vez iban recopilando como alguna tradición oral o la gente se iba compartiendo esto y no era algo que estaba escrito. Los cristianos utilizaron este término para indicar la persona de Jesús, su obra y su mensaje. No sé si por ahí nos hace favor Denia de buscarnos la cita bíblica de Marcos 1:1, y si Alba puede, le voy a pedir que nos lea Gálatas 1:12. Entonces cuando lo tengan listo, solo me dicen, o si quieren activar su micrófono. Marcos 1:1 me dijo. Ajá. Este es el comienzo de la buena nueva de Jesucristo, Hijo de Dios. Gracias. Con mucho gusto. No sé si Alba está lista. Gálatas 1:12, Ajá. pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Okay, muchas gracias. Con estas dos citas bíblicas nos damos cuenta que ahora el sentido hacia el que nos vamos a dirigir es a la persona de Jesús. Que no podemos considerar que el Evangelio, y aquí lo vamos a ir viendo, ¿verdad? Se considere que es una historia o que quiera hacer algo simplemente para informarnos y que como es una buena noticia, nada más se tiene que decir a todo el mundo, pero no se tiene que profundizar. A lo que voy es que es la propia revelación que se le ha dado a los cristianos y que se dirige a Jesucristo. Ahora, otro par de datos más históricos es que a partir del siglo II, el término pasa a designar un escrito acerca de Jesucristo. Entonces, si nos damos cuenta,
pasaron 2 siglos en los que todavía no se consideraba el Evangelio como un escrito acerca de Jesucristo. En el año 150, eh, Justino y también Ireneo de León lo mencionan que es una proclamación sobre Jesús y como texto escrito. Esto de remarcar que ahora es un texto escrito es una característica también fundamental de esto, porque al principio era simplemente la comunicación de las obras de Jesús. Después ya se convierte en que es un escrito. Pero ¿cómo es que surge la idea de escribir evangelios? ¿Cómo es que aquella experiencia de la gente se volvió un libro? Porque si nos damos cuenta, nosotros probablemente hemos tenido experiencias cercanas con Dios, cercanas con Jesús, y tenemos tantas cosas que pudiéramos contarle a los demás acerca de nuestra experiencia con Dios, pero no las hemos escrito. Si se dan cuenta, puede ser que en alguna vigilia, en algún retiro, hemos tenido una experiencia con Dios, pero no nos hemos dedicado a tener una recopilación de haber escrito estas experiencias. Lo mismo le sucedía a los apóstoles, ¿verdad? A los discípulos, a las personas que escucharon a Jesús. ¿Cómo es que esto se volvió un libro? Y aquí es donde ya vamos a entrar a qué son los evangelios entonces. ¿Será que es una vida de santo o de un héroe? Y bueno, la primera respuesta es no. Porque se puede pensar que los evangelios sean una imitación del Antiguo Testamento, como cuando se cuenta la vida de un héroe como Moisés, o como Josué, o como José, y sí hay un parecido con estos personajes y cómo se cuenta, pero el Evangelio no es la vida de un santo, no es una biografía, digámoslo así, de, de demostrar como vivencias históricas de la persona y de la vida de Jesús. Más bien es que él se muestra a sí mismo, ¿verdad? Entonces, en esto primero, no es una biografía, el Evangelio no es una biografía de Jesús. Y por esta misma razón, no se puede considerar que sea una biografía mal hecha, que es como un comentario que a veces se tiene, porque vamos a ir leyendo aquí su finalidad en las biografías, ¿verdad? Es informar acerca de alguien para que se le conozca, se le admire y se le imite. Por ejemplo, lo que yo acabo de hacer es como describir antes de iniciar hoy, un poco para que me conocieran, no tanto con los últimos 2 sentidos que aparecen aquí, pero sí era como para informarles quién soy. Y aunque parecen biografías, el Evangelio no se escribió para informar acerca de Jesús. ¿Será que el Evangelio es una historia inventada? ¿Será que es algo que nada más dijeron, esto lo vamos a escribir para coaccionar a las personas y que se adhieran a una religión para controlar masas o algo así como a veces se piensa? Y que algunos dicen que tuvo su origen en la imaginación de la comunidad y los discípulos, ¿verdad? Que se inventaron a Jesucristo. Lo que sí hay que decir es probable que la comunidad haya aportado algo propio a la historia, pero no inventaron la historia. Hay elementos para probar que la historia de Jesús es verdadera. Hay historiadores de la antigua Roma que mencionan a Jesús y a sus seguidores en ciertas acciones históricas y que nada tienen que ver ni con la religión judía, ni tampoco en aquel momento en las primeras comunidades cristianas. Entonces Jesús es una realidad misma. Lo que sí son los evangelios, y aquí ya nos vamos a enfocar, ya nos vamos a ir dirigiendo
hacia qué son realmente, ¿verdad? Utilicé como estas figuras de qué es lo que no son para que, para que no nos confundamos y ahora tengamos un poco más claro el camino acerca de qué son los evangelios. Aunque yo lo digo en plural, también me gusta hacer una aclaración de que evangelio como tal solo es uno, ¿verdad? Estos escritos tienen, por decirlo así, 4 versiones aceptadas por la iglesia y su canon. Pero cuando hablamos del mensaje de Jesucristo y lo que se quiere compartir, el evangelio es solo uno. Entonces, detrás de estos escritos, no es que hayan periodistas, reporteros o biógrafos, sino lo más importante, hay hombres de fe, gente creyente. Es un género literario entonces nuevo que surgió y finalizó con Jesús. Es un testimonio de creyentes para los creyentes. Entonces, además de yo acercarme a la Biblia, a veces con un sentido de la sola razón, no me bastará, también voy a necesitar de la fe. No sería válido en su totalidad acercarme solo con un sentido, analizar y decir, ah, no, es que esto que dicen estos versículos seguramente es una invención, seguramente eso no pasó. Eh, por ejemplo, que se relata algún milagro y que se le dio de comer a cierta cantidad de gente y que eso sobró eh, y que se cuentan, yo qué sé, 50,000 personas, eso seguramente nunca pasó. Entonces, si yo me acerco nada más con una actitud de la pura razón, no voy a lograr distinguir que esto es un testimonio de la comunidad cristiana. Entonces ahora vamos a, vamos a escuchar estas citas bíblicas que tenemos por acá. Yo le voy a pedir bueno, por aquí me salen los nombres. Tengo Karina Arias, si nos hace favor de buscar Juan 20, de 30 y 31. Y vamos a ver quién más. Y Walter, si nos hace favor de buscar el Juan 21, 25. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, ok, voy, estoy buscando. Juan 20. Juan 20, 30 y 31. Así es. Muchas otras señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, que escritas en el nombre tendrán vida. Gracias. Con gusto. Adelante, Walter. ¿Sí? Juan 21, 25 dice, Jesús hizo también otras muchas cosas, que si escribieran una por una, creo que no habría lugar en el mundo para tantos libros. Muy Palabra de bien, Dios. gracias. Gracias. Si se dan cuenta, en estos dos capítulos, ya al final, en este evangelio se hace la mención de que todas estas palabras que hay en los evangelios se han escrito para que creamos en que Jesús es el Cristo, Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida eterna, ¿verdad? Entonces, los evangelios, voy a intentar aquí una síntesis. Puede ser que nosotros escuchemos que el evangelio es una buena noticia, y sí, y que en su origen era para ser anunciada a todo el mundo, y
y que tenía que ser algo muy importante, es un mensaje muy importante. Pero ya hemos ido haciendo las aclaraciones de lo que no es, y ahora llegamos hasta este punto en donde el evangelio como tal nos va a servir para dirigirnos también con la fe, para considerar que el evangelio no se trata de analizarlo solo con la pura razón. El evangelio es para los creyentes y para que en nosotros tengamos la certeza de que Jesús es el centro de todo esto. Ahora voy a mencionar cómo se formaron, pero nada más son detalles muy generales. Y como es una obra de los creyentes, el evangelio, o los evangelios, si lo vamos a ver así de forma plural, pero sabiendo que es un solo mensaje, no cayeron del cielo, ¿verdad? No aparecieron por arte de magia, no es que se nos llegó a revelar y un ángel se puso enfrente del escritor y le empezó a dictar tal cual, ¿verdad? Más bien, los escritores lo hicieron a través de su experiencia, y aquí lo menciono, ¿verdad? Son una obra creada desde la fe de la comunidad. Eso sí, que está inspirada por el Espíritu Santo. Y la iglesia es el verdadero autor de los evangelios. La iglesia es dueño de esto. La iglesia, pues somos todos, ¿verdad? ¿Qué es lo que a veces solemos pensar, ¿verdad? Que porque es palabra del Señor, Jesús se sentó a la par del escritor y le fue diciendo, mira, pone esto, esto otro no lo pongas, o pongamos esta historia, la gente se va a emocionar. No, no lo tenemos que ver de esa forma. Es una obra que ha sido creada por inspiración del Espíritu Santo, pero que al final de cuentas sigue teniendo como pilar fundamental la fe de la comunidad y su experiencia de Cristo. Aquí también lo menciono, ¿verdad? Los evangelistas son redactores. Es cierto que llevan la marca de sus autores y seguramente cuando ya profundicen evangelio por evangelio, se van a dar cuenta de las diferentes formas en que escribieron, ¿verdad? Que su estilo es diferente, que su estructura y los destinatarios probablemente eran diferentes, que unos escribían para los griegos convertidos al cristianismo, otros que no era ese su objetivo. Bueno, ya ustedes lo van a profundizar más. Pero su contenido, entonces, otra vez se vuelve a recalcar, proviene de la tradición de Jesús, de esa experiencia de fe. Y bueno, ahora, antes de pasar a este tema de si es que hay más evangelios y mencionar algunos y por qué no se incluye en esto, yo quisiera con esto que les he explicado, como escuchar si es que tienen alguna duda, algún comentario acerca de estas cuestiones, acerca de cómo hemos llegado a que la tradición nos ha entregado un escrito que ahora llamamos evangelio y no sé, por ejemplo, no sé si alguien nos podría compartir si antes de esto que yo he dicho pensaba que era como todo lo contrario, a que de verdad tenía que ser como una historia de Jesús o como la historia de su vida. Entonces, no sé, yo considero que en unos 5 minutos, tal vez, si alguno quiere compartir alguna duda o, o algún comentario, ¿verdad? Ahí lo puede hacer libremente. Hola, buenas noches. Don Hugo Aguirre. Sí, en realidad sí, sí al menos yo le entiendo bastante el contenido de la presentación. Lo que
lo que logro entender, la verdad, es que a través de las lecturas, como humano y como mortal que soy, hay unas cosas que son entendibles, que son literales, y otras son simbólicas. Las literales se entienden como humano desde la parte humana, y lo que es simbólico sería desde la fe. Ese sería como mi punto de vista, ¿verdad? Lo que logro entenderle en este caso. Ok, muchas gracias. Don Mario, creo yo. No sé si alguien más quiere hacer algún otro comentario. Buenas noches. Si no me equivoco, cada uno de los evangelios, cada uno de Marcos, Mateo, Juan y Lucas, se orientaron a dar a conocer como una parte de Jesús. Siento que, por lo que he leído, que el evangelio de Juan está más orientado como en darnos a entender la razón por la que Jesús vino a la tierra. No tanto, me llamó la atención que no tanto en las parábolas, que no se centra tanto en los milagros. Yo honestamente pensaba que los evangelios eran más como una biografía, pero a partir de esa razón de que cada uno de los discípulos lo presenta de manera diferente, o se centra uno más en las parábolas, Juan más en este caso en la razón de por qué vino, sí veo que definitivamente es como para darnos un entendimiento mayor, ¿verdad? Y no tomarlo como lo tomaba antes, que era una descripción de la vida de Jesús. Gracias. Ok, muchas gracias, Karina. Ok, sí, creo que nos da tiempo para uno más. Bueno, si no, entonces ya voy a ir adelantándome ya al siguiente tema y nada más. Igual, yo al final puse también 2 diapositivas de la conclusión, ¿verdad? Pero sí que nos quede bastante claro que el contenido de los evangelios hay que entenderlo como la experiencia de fe de la comunidad creyente, además, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿será que hay más evangelios? Y bueno, la respuesta es sí. Y nos han llegado como muchos títulos, seguramente los hemos escuchado. Por aquí está la mención de algunos. Aquí por lo menos citando ahí un documento que me ha compartido don Mauricio, pues se nos mencionan 20 evangelios, que sería algo así como 16, aparte de los que la iglesia aceptó. Y algunos pues son como muy bonitos, son historietas y la verdad es que lo emociona mucho a uno y uno dice, ¿y esto por qué no están eh, dentro de la Biblia? ¿Por qué se sacaron? Si seguramente esto precisamente debería de ir ahí porque complementa ciertos puntos, como si de una biografía estuviéramos hablando del mismo Jesús, como en cierto evangelio de estos, hay que decirlo, ¿verdad? Estos son llamados apócrifos, como apartados del canon de la iglesia. En cierto evangelio por ahí se menciona que cuando Jesús era niño, agarraba un poquito de barro y lo soplaba y ya salía un pajarito y que hacía milagros desde que era niño. Y bueno, son como muy fantasiosos. Y por aquí yo quiero compartir como así rápidamente un poquito de la historia del canon y por qué estos quedaron fuera. Ya con esa idea que yo les he dado acerca de que los evangelios netamente son para transmitir esa experiencia de fe, eh, el canon es fruto también de la comunidad, de esta experiencia de los escritos. Al principio existía una predicación oral acerca de Jesús, lo que decía al principio, que nada estaba escrito,
los discípulos recibieron este mandato del mismo Jesús, y ahí igual lo van a encontrar en Mateo 28, 19, de predicar el evangelio, ¿verdad? De predicar su mensaje. Además existía la conciencia de la inminencia del fin del mundo. O sea, en esta predicación de Jesús estaba siempre como el conviértete y cree en el evangelio, un poco frase cuaresmal, porque el fin se acerca, ¿verdad? El fin del mundo está cerca, entonces hay que preocuparse por seguir a Jesús, que es camino de vida. Y la preocupación por escribir libros vino posteriormente. O sea, ya cuando las primeras comunidades se dieron cuenta que había muchas cosas que se podían perder de esa experiencia personal de cada uno, incluso los que vivieron con el mismo Jesús, tomaron esa preocupación, esa conciencia de que hay que escribir algo, ¿verdad? Hay que fijar esa tradición, tiene que quedar algo, porque lo de que el mundo se acaba ya era más bien una forma que Jesús utilizaba para referirse acerca de el fin nuestro, ¿verdad? El fin de lo que nosotros vamos a hacer con nuestra vida. Entonces, a veces se critica a la misma iglesia porque decidió sobre los libros que estarían en el Nuevo Testamento. Pero se olvidan estas personas de que ella es la propietaria y creadora de este canon, ¿verdad? Que obviamente está inspirada en el Espíritu Santo. Hay que decir que con mucho orgullo los católicos fuimos los primeros en recibir esta tradición oral, tradición que después se va a volver escrita, y que como la iglesia es portadora de este mensaje y que tiene una importancia grandísima porque ha sido transmitido a todos, no hay que olvidar que ella es la propietaria, ¿verdad? Y que ella en algún momento, como de forma figurativa, ¿verdad? Se sienta y dice, bueno, pensemos en si esto de verdad es inspirado por el Espíritu Santo. Estos libros, yo les decía, ¿verdad? Que son evangelios llamados apócrifos, significa que están ocultos, esa es la palabra en su significado. Pero no es porque tengan información que la iglesia quiere ocultar, no es que tengan cosas que Jesús hizo y son malas y Jesús siempre fue santo y esas cosas, ¿verdad? No, no significa eso, sino es porque estos libros que no están dentro del canon hacen referencia a un conjunto de libros que pretenden dar una respuesta a lo que la iglesia llama vida oculta del Señor. Eso que yo les decía, ¿cómo era Jesús de niño? Claro que nadie estaba ahí como para decir, es que Jesús es el Mesías y hay que, si estuviera como en nuestro tiempo, seguramente alguien andaría por ahí todo el tiempo grabando y haciendo lives con Jesús y toda la cuestión, ¿verdad? Jesús llevaba su vida normal, nadie estaba como escribiendo todo lo que él hacía. Entonces no es porque haya algo que esconder, sino porque simplemente no tenemos información de eso, ¿verdad? Y más en aquellos tiempos, no es que alguien, como les digo, andaba detrás de Jesús y andaba escribiendo. Sí, es que Jesús hoy fue y jugó, yo qué sé, algún juego por allá con sus amigos, o que iba a estudiar y que tal señor le enseñaba, ¿verdad? No, esas cosas son de las que no tenemos conocimiento. Entonces algunas comunidades cristianas quisieron llenar ese vacío porque a uno le dan ganas como de tener una información acerca de la vida, infancia de Jesús, por ejemplo. Y lo llenaron ese vacío escribiendo libros basados en la tradición, pero dejando fluir una devoción e imaginación hacia el lado de la divinidad de Jesús. Entonces, esto, si uno los lee, por eso les digo, ¿verdad? Uno se emociona porque uno dice, aquí está lo que hace falta, lo que no tienen estos libros, porque hay información de Jesús, de sus tíos, digámoslo así, de sus abuelos,
pero son cosas que al final de cuentas, yo les decía, ¿verdad? En los evangelios hay que tener en cuenta que como en toda palabra de Dios, está la razón y la fe. Y entonces desde la razón combinada con la fe, hay que decir que no es que tengamos certeza de esos acontecimientos. Y criterios más concretos para que estos libros quedaran fuera del canon bíblico, pues es que son tardíos. Ya ha pasado mucho tiempo y estos libros saben más de Jesús que los libros canónicos. Eso nos puede dar como cierta duda, ¿cierto? O sea, ¿cómo es que algo que sucedió eh, en el año, ¿qué? En el año 30 de Jesucristo y que eh, se empezó a escribir, digámoslo así, eh, después aparece como con más detalles hasta por allá en el tercer siglo, ¿verdad? No, no tendría mucho sentido que estos libros que tienen más información eh, se hayan escrito ya después, ¿no? Parece más un invento. Además son legendarios y fantasiosos. Buscan como blindar la divinidad de Jesús. En los evangelios canónicos que tenemos, se nos muestra a un Jesús que también es humano, que hace parte de esa tradición, de esa experiencia de fe, de una experiencia con el Jesús que regañaba, que se enojaba, pero que a veces miraba con ternura. Y entonces estos libros se dirigen más a que sea una historia bonita de Jesús, ¿verdad? Contienen algunas herejías, es decir, que enseñan cosas contrarias a lo que enseñan los evangelios canónicos. Eh, Sinceramente, yo no les podría dar como más detalles en cuanto a qué cosas hay y no hay ahí, porque eh, no me he dedicado a leerlos, ¿verdad? No, no soy especialista todavía en Biblia, ¿verdad? Pero sí hay cosas que van a contradecir esto que yo les decía de la experiencia de los creyentes con Jesucristo. Ahora sí, como conclusión, tengo varios puntos. El término evangelio no designa un libro, sino la persona de Jesús. Segunda conclusión, los evangelios no son biografías mal hechas o memorias al pie de la letra de la vida pública de Jesús, ¿verdad? Los evangelios tampoco cayeron del cielo. Se formaron mediante un complejo desarrollo, además un proceso que tiene su origen en Jesús, la primera comunidad, y no son los recuerdos de un fulano. No es que decidimos que vamos a escribir acerca de lo que nos cuente esta persona que dice haber conocido a Jesús en persona, ¿verdad? Y que no hace parte de la experiencia cercana con Jesús propiamente. Es algo así como que le preguntáramos a un vecino de nuestra vida y yo voy y busco a algún vecino de ustedes y le digo, ¿verdad? Bueno, redactemos cómo es la vida de esta persona y seguramente se va a inventar un montón de cosas, ¿verdad? Otra de las conclusiones es que los evangelios son verdaderas obras literarias que deben ser definidos como testimonios de fe. Testimonios de fe porque es la experiencia del creyente para los creyentes. El evangelio no es una cuestión teológica y el evangelio es, perdón, una cuestión teológica, es decir, de fe, y necesita una respuesta teológica. Por eso es que con los evangelios, al finalizar una lectura del evangelio y nosotros decimos palabra del Señor, esta distinción que hay, es porque al referirnos a que es palabra del Señor,
nos estamos refiriendo a esta cuestión teológica de una tradición que se ha dado en la historia, en que es una respuesta de fe y que se escribió también con la fe de llevar este mensaje de el mismo Jesús. ¿Y quién va a ser el verdadero autor del evangelio entonces? La comunidad. La comunidad cristiana es la que nos ha dado el evangelio. Y lo que yo les decía, ¿verdad? Que tenemos como 4 versiones y por ahí, si no estoy mal, creo que era Karina que nos ayudaba con un poco de su experiencia, de sus estudios. Nos decía, ¿verdad? Que puede ser que algún evangelio esté más orientado hacia el amor de Jesús, puede ser que otro esté más orientado a que tenga una correlación con el Antiguo Testamento y una continuación, como puede ser el de Mateo, porque él escribía para los judíos conversos. O sea, en estas versiones que nosotros tenemos, o sea, sí tienen un objetivo, y es que se tiene que llevar el mensaje de Jesús, pero al final de cuentas, ya que se trata del mismo mensaje, es la comunidad que se vuelve autora del evangelio. Además es la comunidad también la que dice, esto es inspirado por el Espíritu Santo y esto no. Entonces, ¿por qué no confiar en una comunidad que históricamente nos ha regalado esto? ¿Por qué no confiar en la comunidad, en las primeras comunidades, que seguramente eran ellas las que decían, no, esto es un invento de la gente y esto lo tenemos que resguardar de lo demás? Porque seguramente en esta experiencia de fe, en esta experiencia de Jesús, la gente también quiere como tomar cierta importancia, ¿verdad? Yo escribí sobre la infancia de Jesús y tal vez la gente puede decir, ¿verdad? Eso no es cierto, a Jesús lo conocimos ya en su misión, nadie sabía de él. O que, no, es que yo entrevisté a María y, y con ella escribí sobre la infancia de Jesús. Eso no es lo esencial, no es, no es el jugo, como tal vez sería una expresión algo guatemalteca, ¿verdad? No es que tenga el jugo, como lo principal, ¿verdad? Nos interesa en esto, entonces ya para aclarar las ideas que estoy dando, nos interesa la experiencia del creyente que da una respuesta creyente y que la misma comunidad lo acompaña, ¿verdad? Entonces, bueno, hasta ahí ha llegado mi presentación. Yo creo que nada más, si don Mauricio ahí me dice, no sé si por el tiempo les dejamos ahí los links, nada más de los videos, ¿verdad? Correcto. De hecho que no hay problema porque yo les comparto a ellos siempre la grabación y les comparto a manera de resumen algunos elementos, entre ellos los links. Entonces yo se los paso a ellos Ok. por el grupo de WhatsApp para que nada más sea hacer clic y ya puedan observarlos estos cortos, llamémosle así, unos cortometrajes acerca del Evangelio. Hay un detalle, don Hugo, y que yo quisiera también establecer como una unión, Ujú. porque venimos hablando mucho del origen de la palabra, del término, del significado, y ahora usted al final está redondeando y yo creo nos está poniendo ya con un pie en el tema de la otra semana, que ya es propiamente entrar a la lectura y el análisis del Evangelio como tal. Hemos seguido un proceso que ya con estas son 5 semanas de introducción al Nuevo Testamento y 2 semanas previas anteriores a esas que fueron de introducción general a Sagradas Escrituras. Entonces aquí hay un detalle.
A partir de la próxima semana, ya el propio Mauricio nos dice, vamos a leer el Evangelio, vamos a leer estos textos, vamos a hacer unas comparaciones, etcétera. A ver, ¿qué recomendaciones podría darle usted a nuestros hermanos que ahorita nos están escuchando? Bueno, con respecto a este seguimiento, porque es un proceso. Sabemos que no vamos a leer el Evangelio de Mateo en una semana, no es, de eso no se trata, ¿verdad? Para nada. Pero sí vamos a conocer un poquito las generalidades del Evangelio y vamos a empezar a leer, a escudriñar esa palabra, porque no se trata de hacer una lectura tipo libro de novela que leo de la página 1 a la página 264 y ya lo leí todo, ¿no? Esta es una experiencia de fe y me gustó mucho que usted puso ahí que es un lenguaje de fe. Yo digo, a todos les digo, nos ponemos los anteojos de la fe para poder leer el Evangelio, para descubrir ese Dios que se revela a nosotros. Entonces, ahora sí, ¿qué consejos prácticos podrías darnos para ahora que empezamos a leer la Biblia poco a poco, especialmente el Evangelio, podemos tener en cuenta para poder sacarle el máximo provecho a esa lectura? Ok, lo primero, y que se me viene a la mente así también porque fue una recomendación de un formador que tuve, es que no tengamos miedo de subrayar nuestra Biblia de estudio, ¿verdad? O sea, nosotros vamos y como estamos en esta dinámica de estudiar la Biblia, además de acercarnos ya con estas actitudes de saber que el Evangelio es una experiencia de fe, también nos vamos a acercar con esta actitud de quiero remarcar aquello que también llena mi experiencia, ¿verdad? O que sirve como una respuesta a lo que probablemente estoy viviendo, que puede ser muy circunstancial, pero sí va a ser fundamental esto de no tener miedo a poder remarcar en nuestra Biblia de estudio aquellas cosas que me llaman la atención desde mi experiencia. Y además de eso también, cuando nosotros nos acercamos a la lectura, sobre todo el Evangelio, hay que pensar en que es un escrito que se ha querido escribir, valga la redundancia, para que yo crea en Jesús. Entonces, si yo voy simplemente con el hecho de decir, es que es una tarea y ya voy tarde, ya la lectura era para hoy, y entonces démonos una leidita así, rapidita, ¿verdad? No es tanto eso, ¿verdad? No es tanto que nosotros, como decía don Mauricio, nos acerquemos a que es un libro como de texto cualquiera. Entonces, actitud fundamental es, si me dijeron que lea de tal punto a tal punto, o sea, si no lo logré leer porque sentí que me tenía que detener, deténgase, ¿va? No sé si, si le voy ahí a trazar a don Mauricio en su lectura, pero, o sea, lo que voy es que no es algo con lo que tendríamos que correr. O sea, sí, o sea, en esta necesidad de ir conociendo el mensaje de Jesús a profundidad y también como con un análisis que estamos haciendo aquí en la escuela de formación, yo me quedo con esas dos cosas, ¿verdad? En que es necesario que nos acerquemos a la Biblia también con este sentido de que voy a estudiar, pero una actitud de fe. Es una experiencia bonita, es una experiencia que hay que ejercitar y tal vez eso sería como un tercer punto, ¿verdad? Que tenemos que ejercitarnos en la lectura creyente, no tanto en una lectura de si esto de verdad, ¿será que sí sucedió? ¿Será que habían tantas personas? ¿Será que de verdad Jesús tenía ese poder? Y lo cuestiono, ¿no? Ejercitarnos en una lectura creyente de la palabra de Dios. El Evangelio es necesariamente de verdad ponerse esos anteojos que dice don Mauricio, porque
ya no es, ya no es un libro histórico como podría ser el de Reyes o el de Jueces, que tiene como mucha densidad histórica en el Antiguo Testamento, sino más bien, como yo ya lo expliqué ahí varias veces y lo dije, es una experiencia de fe de la comunidad creyente. Entonces, yo los dejo con esas tres cositas. Muchísimas gracias, don Hugo. Y yo quisiera preguntarle a los hermanos si hay alguno que tenga alguna duda, alguna consulta extra. Yo he escrito ahí los tres consejos, estos generalmente, ahí lo puse en pocas palabras en el chat, por si acaso alguno no tuvo chance, para que lo copie ahora con calma, con respecto a esos tres consejos. Si alguno tuviese alguna pregunta, alguna duda, puede servirse a levantar la mano o abrir su micrófono, que aquí lo chequeamos. Que si alguno tiene alguna duda o algo, quiera consultarle a don Hugo, como dice la ceremonia, hable ahora, calle para siempre. Vamos, Sí, sí. vamos. Sí, yo creo que nos ha quedado muy claro, hermano, realmente muy agradecido por su participación, por su acompañamiento en el lenguaje salesiano. Esto es acompañamiento y me gustó que al principio cuando hablábamos de la misión que usted tiene acá, dando clases con los muchachos, creo que la integración de esa experiencia es esto. Usted ha entrado a los hogares y tal vez haya algún padre de familia y esté su hijo a la par, ay, sí, él me da clases, él me atendió la semana pasada, etcétera, ¿verdad? Es ese encontrarse el centro educativo y el hogar para hacer ese esfuerzo, como diría el Papa Francisco en el Pacto Educativo Global, ¿verdad? Tenemos que unirnos, ¿verdad? Para sacar adelante a nuestros hijos en ese camino, que en primera instancia es llevarlos al encuentro con Dios, ¿verdad? Ya que de paso sean buenos cristianos, sean honrados ciudadanos, sean excelentes técnicos y demás. Bueno, enhorabuena, ¿verdad? Enhorabuena todo eso. Sí, Pero claro. creo que como papás sentimos ese peso de la misión que Dios nos encomendó al hacernos papás, ¿verdad? Al darnos la tarea de ser papás. Entonces, muchísimas gracias, don Hugo, de verdad que estoy muy agradecido, estoy seguro que han disfrutado de su conferencia así como yo lo he logrado disfrutar, porque ha sido una enseñanza, ha sido usted todo un maestro, tiene ese perfil y me gusta oírle hablar porque le voy a decir algo, es todo un piropo, ¿verdad? En algunos casos me parece como estar oyendo al padre Luis Corral en la forma en que estructura el tema, ¿verdad? Luis Corral es para nosotros un muy querido sacerdote, exdirector de nosotros y bueno, nos enseñaba mucho y recuerdo, de hecho, que cuando usted hablaba de la tradición, eso, él nos decía, recuerden que primero existió la iglesia antes que el evangelio, ¿verdad? Porque hablamos de la tradición de la iglesia y de la escritura, ¿verdad? Y yo creo que es eso, ¿verdad? Es descubrir esa gran riqueza que tenemos como iglesia y en estos espacios, estas oportunidades, es el momento más valioso. Muchísimas gracias, don Hugo, de verdad que esperamos en Dios que tenga todas las bendiciones de Dios en este proceso de formación que tiene usted. Vemos que va por muy buen camino, se han invertido bien esos años ahí en Guatemala, en el seminario, en su formación y todo, y esperamos que siga así y que si es de Dios podamos tenerlo en futuro, ¿verdad? Por acá como sacerdote. Ahora, yo quisiera, antes de que usted se pueda despedir, antes de dejarlo ir, invitar a mis hermanos que oremos por usted. Vamos a orar desde las casas. Sé que lo tenemos frente a una pantalla, pero yo, simbólicamente, digo, a la comunidad le invito que oremos. Y dice la escritura que los ancianos imponían las manos, ¿verdad? Bueno, aquí nos queda un poco largo, hermano, pero vamos a unirnos como una comunidad que somos en oración para pedir por usted y para pedir por las vocaciones, especialmente las salesianas en Centroamérica, que son el alimento de nuestras casas, ¿verdad? Son esas llamados que hace Dios. Entonces vamos a hacer nuestra oración. Les invito a todos que digamos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos que nuestro hermano Hugo, futuro sacerdote, tenga una personalidad honesta y una riqueza enorme en virtud.
que sea semejante a Jesucristo. Permítele ser un hombre de Dios y como Jesús, ser un hombre para aquellos que más lo necesitan, especialmente nuestros niños y nuestros jóvenes de toda Centroamérica. Infunde en su corazón un auténtico amor por la divina palabra, por la Eucaristía y por la oración. Te pedimos que le animes en ese ferviente amor por la iglesia y la doctrina de salvación que ella conserva fielmente. Ayúdalo a proclamar puntualmente tu mensaje para que conduzca a muchos en ese camino que los conduce hasta ti y de esa forma a la vida eterna. Permítele también en su proceso de formación crecer como ser humano, como persona, pero especialmente como hombre de fe. Te pedimos por él, por su familia, por todos los sacerdotes y religiosos salesianos de Centroamérica, en especial todos aquellos que están en un proceso de formación, para que el Espíritu Santo infunda en ellos esa fuerza para perseverar en la vocación, para perseverar en esa respuesta al llamado que tú les has hecho. Señor, bendice a nuestro hermano Hugo Aguirre, aquí presente. Que tu gracia esté con él, que tu gracia y tu amor le acompañen siempre en su ministerio. En el nombre de Jesús. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Si estuviéramos ahí en sede Don Bosco en la reunión, yo creo que le daríamos un regalito, una bolsita de café o algo así para que disfrute ahí usted en la comunidad. Pero como estamos un poco distantes, nuestro regalo yo creo es el mejor de todos, una oración por usted. Muchas gracias, hermano, y le cedo la palabra para que se despida de nuestros hermanos de la Escuela de Formación Bíblica de sede Don Bosco. Bueno, muchas gracias, de verdad. Ha sido una muy bonita experiencia compartir este tema. Sí, como les dije, creo yo al principio, no sé si lo mencioné, de verdad. Es un tema que me gusta mucho porque, o sea, es hablar de la experiencia de Jesús, la experiencia creyente. Y, y sobre todo porque yo me siento como un testimonio del mismo Jesús, ¿verdad? En donde quiera que voy. Entonces, de verdad, gracias por este espacio, a don Mauricio. Gracias por considerarme ahí una opción para compartirles mi experiencia, mi tema ahí con esta comunidad. Y bueno, espero algún día que en el próximo tema que nos toque ya pueda ser presencial y ahí poder saludarnos, ¿verdad? Y, y no, ¿verdad? Cuando, si es que les puedo ayudar en algo, por ahí me encuentran en sede, ¿verdad? Yo sí estoy ahí de forma completa de lunes a sábado y, y estoy disponible ahí para alguna plática, algún acompañamiento, si es que se anima alguno. eh, y no, entonces estoy totalmente ahí disponible, siempre y cuando mis clases me lo permitan. Y de verdad, yo también estaré rezando por ustedes, ofreceré esta comunidad que se quiere acercar más al conocimiento de la palabra de Jesús, para que iluminen también sus vidas. Lo acabo de hacer también, me voy a pedir por sus familias, las necesidades que puedan tener. Y también les agradezco mucho sus oraciones y, y el acompañamiento que nos hacen de alguna forma a la comunidad salesiana, ¿verdad? Muchas gracias y bueno, ahí nos estaremos viendo, primero Dios. A usted las gracias, don Hugo, y a todos también las gracias por acompañarnos en esta experiencia. Les recuerdo, el próximo miércoles, al ser las 7 de la noche, Dios mediante, nos volvemos a encontrar. Estaré compartiendo el enlace para que puedan ingresar a nuestra sala y puedan compartir otro tema. Les adelanto que vamos a tener al hermano Hugo en otras ocasiones. Ya le he compartido a él el programa. Yo le digo siempre a los sacerdotes y a los religiosos que vienen, yo les doy un programa del año. Y entonces es como un compromiso de un montón de eventos. Y yo póngalo en su agenda porque hay un montón de actividades, de hecho. Y yo sé que a ratos como que los exprimimos un poco, pero yo sé que en el amor que ellos tienen nos comparten este ratito y nos permiten crecer en la fe.
Muchas gracias a todos, muchas gracias, hermano. Que Dios les bendiga y nos vemos, Dios mediante, la próxima semana. Buenas noches.